¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Maxi Aguiar. Maxi, a ver, en principio me gustaría analizar con vos el escrutinio definitivo, porque no es menor que se ha dado a conocer que Massa sacó casi 7 puntos. A ver, 36,78, Milei 29,99, Patricia Bullrich 23,81. ¿Qué reflexión te merece esto y a dónde irían? ¿A dónde irían a parar los votos de Patricia Bullrich, que es el interrogante que se hacen todos? Sí, hay un primer elemento que creo que es interesante, que es que hay un elemento psicológico en no pasar del 29 al 30, ¿no? El 29,99 de Milei no es lo mismo que el 30 en términos psicológicos y marca, digamos, una distancia apreciable en este comienzo de la campaña, de esta corta campaña que vamos a tener a favor de Sergio Massa. Pero dentro del votante de Juntos por el Cambio hay dos grupos fundamentales. Uno que más tiene que ver con lo ideológico, más de derecha, un poco más fuerte, y otro que tiene que ver más con lo institucional. Lo que se está viendo en las primeras mediciones, aparentemente con lo que sucedería con el votante de Juntos por el Cambio, es que aquel más comprometido ideológicamente iría hacia Javier Milei, pero hay un porcentaje no menor, más ligado al institucionalismo dentro del espacio político, que podría irse con Sergio Massa. Lo mismo sucedería con el caso de los votos de Schiaretti, que son muchos también, y que aparentemente, al menos en principio, estarían inclinándose más por Sergio Massa que por Javier Milei. Ahora, Maxi, previendo una elección cerrada. Sí. Maxi, se da también una contradicción, que los que querían al león Javier Milei están viendo que ahora está bajo la égida de Mauricio Macri, o por lo menos la cara visible de la campaña es Macri. Esto se ha convertido más en un Massa Macri que en un Massa Milei. Y muchos dicen, entonces yo no voy a votar a Milei. ¿Por qué? Porque no es el que se mostró, el que iba a ir con todo y contra todos y con algunas ideas que para algunos eran una locura. ¿Qué pasa con ese votante que era fundamentalista de Milei? Ese es el problema de no planificar campañas con mucho tiempo. A ver. El fundamentalista de Milei elegía a Milei básicamente porque enfrentaba a la casta. Este fue todo el proceso de instalación de Milei. ¿Qué sucede? Cuando en las elecciones generales se encuentra con la sorpresa de no haber crecido respecto de las PASO, se ve obligado a ampliar su base de sustentación. Y no hay forma de ampliar su base de sustentación si no es acordando con la casta. Y ahí entra Macri. ¿Cuál es el problema o el dilema que se genera en esto? Puede ampliar la base de sustentación, sin duda, sobre todo con el ala derecha Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo lo desperfila y deconstruye su marca política, que de ser una marca política muy sólida, asociada a esa distinción casta-no casta, pasa a diluirse en un espacio global en el cual probablemente hay algunos de sus votantes que tengan hoy menos incentivos para ir a votarlo, pero sobre todo para militarlo del que tenían en la etapa previa, ¿no? Ese es el problema de Milei en esta etapa. Exactamente, sí. Maxi, yo quería preguntarte por el enojo del votante radical, porque hay una sensación de que muchos representantes del radicalismo dejaron en orfandad política a sus votantes, diciendo yo no voy a votar a ninguno de los dos me... Impiedosa. Con lo cual lo que ha sucedido en Juntos por el Cambio es que hay un proceso de implosión que se está dando de manera progresiva. Y en ese contexto algunos juegan para un lado, pero los radicales quedan en una posición muy compleja, porque es que no pueden apoyar a Milei por una cuestión casi te diré de conciencia republicana, pero al mismo tiempo, si se expresaran a favor de Massa, estarían paradójicamente apoyando al justicialismo, al que enfrentaron durante mucho tiempo. Toda la vida. ¿Qué hacen muchos? Dicen, bueno, presidencia. ¿Qué es una presidencia a medias? No van a hacer campaña, pero es más que evidente en ese caso que hay una cierta cercanía con Massa. Ahora, el votante radical no necesita que le digan los dirigentes lo que tienen que hacer. No, básicamente da la sensación de que se van a ir hacia Massa. Maxi, lo que sucede, y ahora vamos así con este tema, que el votante radical, aquel de la nostalgia alfonsinista, que vio cómo Milei lo vituperaba, probablemente sí vote con ese corazón, fundamentalmente porque el propio Gerardo Morales, que es el presidente del radicalismo, dijo voy a hacer todo lo posible para que Milei no gane, que es como decir voy a hacer lo posible para que Massa gane. Pero ahora vamos a hablar de eso. ¡Libertad, carajo! El Milei, que ahora apareció también en la imitación, por supuesto, ¿no, Maxi? En la televisión española. Pero atención, porque ese viejo Milei volvió a aparecer diciendo que no va a renunciar ni a la dolarización ni a la suba de tarifas, que sigue con el cierre del Banco Central. ¿Con eso revive o confunde? Claro, el problema es que él se encuentra en un dilema en el cual si sigue siendo él puede tener problemas para crecer y si cambia también puede tener problemas para crecer. Entonces hay un Milei guionado y un Milei espontáneo.
digamos, y se está viendo claramente en muchas aplicaciones, donde se ve la mirada por ahí del equipo de campaña de Macri intentando guionar a Milei, y un Milei que se sale por el costado porque realmente no puede. Uno de los elementos centrales que la ciudadanía apreciaba y todavía en alguna medida aprecia de Milei era la autenticidad. Sí. Esta cuestión tan enormemente colorida que además nos ha hecho visibles a nivel internacional. Estamos viendo en distintos países cobertura de un candidato en Argentina, ¿no? Que es bastante impresionante. Sí, que no es poco, porque no aparecemos ni en los diarios a veces en las elecciones. Pero es similar a lo que pasó con Trump, ¿o no, Maxi? Porque yo recuerdo que tenía mucha resonancia antes de elegir a Trump, que había muchos imitadores, había muchos videos polémicos de él y sin embargo ganó la presidencia. Tal cual. Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con un trance complejo que está pasando la campaña de Milei. Esto no implica que ya haya perdido, ni mucho menos, ¿no? Esto va camino a ser una elección bastante reñida, como ha pasado con los balotajes en toda América Latina, pero el emergente, este que venía sin parar de crecer, que fue Milei, encontró su primer límite. ¿Será capaz él de, como hizo en su momento Trump o como hicieron otras figuras, el caso de Bolsonaro o otras figuras en Latinoamérica, de sobrellevar este mal momento que pasó en las elecciones generales? Y ahí dependerá un poco del profesionalismo de su equipo de campaña y sobre todo, sobre lo que yo tengo más dudas, sobre el profesionalismo del candidato. Porque resulta que, aunque a alguna gente no le guste, la política es una actividad profesional. Sí. Y cuando no se encara de esa manera, en algún momento las inconsistencias se notan. Es lo que le está pasando en este momento. Maxi, no perdió, sí, pero está complicado. Pero a ver, hablando de inconsistencia, ¿qué es lo que se le ha criticado en las últimas horas? En lo que se ha denominado el pacto de Acasuso, lo que dicen que le pidió Mauricio Macri es que bajara todas las ideas polémicas que él tenía, cuando en realidad el criterio con el que se lo votó a Milei tenía que ver con todo eso. Absolutamente. Entonces, en esa disyuntiva, vos ves que por el otro lado camina un Sergio Massa, más atildado, serio, más visto como una persona común, como cualquiera de nosotros, que va ganando terreno en ese sentido. Digo, y acá voy a la visión que se tiene de dos personas y cómo se las ve. ¿Pensás que Massa está haciendo bien las cosas en la campaña y que Milei, para poder remontar, debería volver a ser aquel Milei y desprenderse de Macri? Primero, respecto de Massa. Lo interesante de Massa es que preparó el escenario del balotaje en las generales. Si ustedes recuerdan, en el debate planteó un gobierno de unidad nacional. Eso le permite, sin aparecer como inconsistente, llamar a otras fuerzas políticas, como siempre se hace en el balotaje. Sí. El tema con Milei es que fue muy eficiente lo que hizo para llegar al 30, pero no alcanza el 30. Ahora necesita el 50, necesita 20 puntos más, que son muchos votos, de gente que probablemente esté descontenta con lo que sucede con el gobierno actual. La imagen de Alberto Fernández está en 20 puntos, con lo cual pueden estar descontentos. Ahora, ¿cuánto está ese grupo dispuesto a arriesgar de cara a expresar esa molestia que tiene? Da la sensación de que ese límite está hoy en 30. Deberá transitar este delgado equilibrio desde acá hasta el final de la campaña para seguir entusiasmando a los propios y no asustar demasiado a los que no lo votaron, ni en las PASO ni en las generales. Sin duda. Bien complejo, trabajo de cirugía fina que no sé si estará en condiciones de hacer. Sin dudas. Maxi, te mandamos un abrazo, volvemos a hablar en algunos días, ¿te parece?